Sergio. Bueno, decía que Videla se caracterizó por ser justamente un tipo muy técnico. Ajá. Durante el primer periodo de la dictadura realmente tuvo mucho apoyo popular. Yo no sé si decir la palabra popular, pero tuvo apoyo la dictadura, y la imagen de este tipo prolijo, que decía las palabras justas, siempre en tono marcial, comparado con lo que había sido el caos del gobierno anterior, para muchos era un hecho que venía a traer orden. Bueno, así lo presentaron también, hay que recordarlo, los grandes medios, ¿no? Todo sigue con normalidad, dieron cuenta del golpe como nuevo gobierno, así se naturalizaba desde las grandes cajas de resonancia periodística lo que estaba pasando. Sí, y incluso el nombre de fantasía que se puso a la dictadura, proceso de reorganización nacional, apuntaba a ese lado. Lo que costaba era presentarlo como un líder, porque si hay algo de lo que carecía era de carisma, ¿no? Uno podía compararlo, por ejemplo, su alter ego era Lanusse. Lanusse era un militar, pero era un caudillo que tenía mando, tenía tropas, pero tenía ideas, tenía discusión política, bueno, lo discutió con Perón incluso. Videla no. Videla, en todo caso, tenía en la propia junta militar el contraste con Macera. Y Videla se llamó a silencio. Si nos ponemos a pensar cuánto gobernó, unos 5 años. 1976-1981. Durante esos 5 años hizo todas las calamidades posibles, pero luego tuvo que seguir dando cuenta de esos 5 años por 30 años más. La mayor parte de la vida de este hombre fue dar cuenta, tratar de zafar, o por lo menos callar sobre lo que había hecho. Y en ese silencio está mucho de lo que es la persona de Videla. No fueron otros dictadores, no hicieron lo mismo. Hemos tenido a lo largo de estos años declaraciones fuertes de participantes activos de la dictadura. Él solamente hace poco habló cuando llamó a una revuelta por la defensa de la patria, pero lo loco es que la semana pasada lo último que había dicho es: tengo una crisis de memoria. Esa fue su última declaración a la justicia. Tenemos audios de Videla, vamos a escucharlos. Que habiéndose agotado la instancia de represión a cargo de las fuerzas policiales y de seguridad, sin lograr restablecer el orden alterado, y ante la inoperancia de la justicia, que por temor no había dictado una sola condena desde el 25 de mayo de 1973, a pesar de la magnitud de los hechos producidos por los elementos terroristas, parecía llegado el momento de apelar como último recurso al empleo de las Fuerzas Armadas a fin de combatir al terrorismo subversivo. La decisión de emplear a las Fuerzas Armadas para cumplir con este cometido implicaba, de hecho, reconocer un estado de guerra interna, con sus consiguientes secuelas. Entre otras, que las Fuerzas Armadas están equipadas, instruidas, para combatir, es decir, para hacer la guerra, donde se muere o se mata. Bueno, este es un audio de 1975. Él era un cursado, un tipo que hizo toda su carrera militar sin demasiadas novedades en su foja. Ahora, más allá de las novedades o no en su foja, a mí lo que me impresiona del audio este del 75 es ya la claridad con la que el tipo boceta en esto que acabamos de escuchar, bueno, la doctrina del enemigo interno, que era la doctrina que bajaba la Escuela de las Américas en aquel momento. Estos eran militares formados en la Escuela de las Américas con este discurso de que el enemigo, de que digamos las respectivas fuerzas armadas del continente no tenían que prepararse para hipótesis de conflicto fronteras afuera, sino que el conflicto era interno y que el enemigo, el que tenía que combatir, eran sus propios compatriotas, ¿no? Cuando el tipo dice lo de la guerra interna y de que ya no hay más posibilidad que la política ya no tiene nada que hacer, lo que tiene que empezar a actuar son las Fuerzas Armadas, lo que está haciendo es habilitar esa doctrina del enemigo interno. Sí, y de hecho la compra de armas del ejército argentino de los últimos 10 años previos a la dictadura no tenía nada que ver con una guerra contra un enemigo externo. Eran armas preparadas para manifestantes o para lo que queda claro que fue, que no fue una guerra, sino mira cómo fueron capturados la mayoría de los que después terminaron siendo desaparecidos.
en su casa. A mí me parece interesante dejar esto en claro, porque cuando uno comprende de entrada qué era la doctrina del enemigo interno y digamos, puede meterse en esas cabezas tan delirantes de estos tipos, también comprende que de este esquema de que el enemigo estaba adentro y que el enemigo eran los opositores, porque evidentemente no combatieron contra los miembros de las organizaciones armadas solamente, combatieron contra cualquiera que no adscribiera a la idea del país que tenían ellos, que por otra parte era un país, ya te ocuparás de qué modelo económico venían a implantar, pero de este esquema de lo que el tipo acaba de decir, de lo que acabamos de escuchar, brota naturalmente la teoría de los dos demonios. Es de ahí. Exacto, porque era lo que podía permitir que actúen las Fuerzas Armadas. Ahora, Videla tiene, una vez te escuché a vos, Ana, decir la definición de lo siniestro. Ah, sí, es freudiana. Es freudiana, ¿la podés repetir? Que sí, es muy interesante. Porque yo no soy psicoanalista, pero soy paciente. Y eso te habilita. Ah, no, ¿sabes los años? No, dice algo así como que lo siniestro es lo familiar cuando se vuelve amenazante. Que la sensación de lo siniestro no es lo extraordinario, no es lo que sobreviene, lo desconocido, sino es lo que vos tenés muy cerca, muy al lado, y de repente se vuelve amenazante. A mí me pasó con Canal 13, por ejemplo. Bueno, y a los argentinos nos pasó con Videla, porque si hubiese tenido cara de asesino, si hubiese tenido cara de un tipo que dice vengo por todo, claro. El tipo era casi alguien que cualquier señora hubiese invitado a su casa a tomar el té. De hecho, supo manejar su imagen, invitó a un té a Jorge Luis Borges en estos sábados que salieron diciendo es un gran caballero. Sin hablar de si sabían o no sabían, simplemente unir la imagen de Videla con los grupos de tareas que metían picana, etcétera, etcétera, cuesta trabajo. Pero cuesta trabajo, y yo creo que hay que insistir, cuesta trabajo, porque los tipos, además pertenecían a una sociedad en la que un presidente de facto los llamaba a tomar el té, los tipos iban, pero también era un presidente de facto absolutamente legitimado, por ejemplo, por la Corte Suprema. O sea, fallaron todas las instancias democráticas, todas. Bueno, exactamente, y tuvo enorme aval nacional e internacional, que inmediatamente empezaron a darle préstamos a la Argentina. El gobierno de Isabel Martínez de Perón tenía cortados los créditos del Fondo Monetario Internacional. Llega el golpe de Estado, se abren todos los créditos para la dictadura. Entonces, ahora vamos a escuchar un segundo audio, porque una de las características, la confesión, una de las características de Videla, durante todos estos 30 años, es su silencio, salvo esto que sobre el final habló. Y la locuacidad con Seferino Reato, digamos. Sí, pero su silencio marcó una línea, porque lo que nos queda pendiente más allá de la justicia, que se está aplicando bastante bien, sí, y que ha muerto preso, es que necesitamos saber muchas cosas más. Esto se permitió confesar Videla por única vez. En toda guerra hay un saldo de lisiados, muertos y desaparecidos cuyo paradero se desconoce. Este es un caso, es el caso. Pero cuántos son, se podrá discutir. No está en el número, el problema está en el hecho. Yo soy el primero en reconocer, y estando, aparte de los datos, en ese periodo hubo chicos que fueron sustraídos. Algunos con la mejor intención de que este chico que iba a quedar acá en una casa desconocida, bueno, llevémonos a la casa de fulanito de tal que anda buscando tener familia, el señor tiene, y un policía, un militar, lo que fuera, que en un acto así de caridad va y lo entrega. Es un delito, es un delito. Un delito. Y era la sangre escucharlo, ¿no? Porque no hubo una guerra, porque por lo que decíamos recién, porque no fueron perseguidos activistas de organizaciones armadas solamente, fueron en un grado muy menor. Ya en el 76 estaban prácticamente derrotadas. Sí, el 60% de desaparecidos son trabajadores. Eran delegados gremiales, trabajadores, militantes estudiantes, sociales, como vos contabas recién, activistas estudiantiles, pero incluso en la guerra hay reglas que fueron violadas sistemáticamente por la dictadura. Sí, aparte es lo que él intenta con decir esto es un delito. Es el único punto
flojo que le permite luego reforzar el resto de la argumentación, pero Videla, si hay algo que no hizo es quebrarse. Y esto lo tenemos que decir claramente. Videla no se quebró y como tal, nunca dijo, la verdad, estuvimos pésimos, la verdad, hemos cometido crímenes aberrantes contra compatriotas. No se quebró y murió en esa ley, marcándole línea al resto, más jóvenes que él, que todavía están en una especie de pacto de silencio, que no sé si es escrito o tácito, pero que sigue vigente. La cuestión es que este hombre técnico que pareciera que hizo el mal sin saña, esto que Hannah Arendt denomina la banalidad del mal, un tipo que fríamente, con planes calculados, venía a cumplir con una misión porque él siguió yendo a misa, siguió teniendo una fe profunda en que lo que había hecho había sido por el bien de la... Bueno, siguió yendo a misa porque siguió habiendo obispos que le daban la hostia. Sí, sí, ¿no? sí. Eso es... Hubiese sido más fácil si le cerraran las puertas si le hubiesen cerrado las puertas de las iglesias. Hubiese sido más fácil si los empresarios no se hubiesen querido beneficiar, claro, que son los grandes beneficiados de la dictadura. Hubiese sido más fácil si no hubiese oído un grupo de periodistas que trataron con notas increíbles. Hay que leer el libro, decíamos ayer, sí, de Blaustein. Hay que leer ese libro porque están las notas hechas a un personaje que en sí mismo es oscuro y gris. Videla es oscuro y gris. Si uno se queda a escuchar un rato largo, se duerme. Y uno de los apodos que le pusieron, en el momento que circulaba, era la Pantera Rosa. No sé bien qué tiene que ver Videla con la Pantera Rosa. Era el personaje más popular del momento. Los dibujitos de aquel momento, y había cierto parecido, digamos, físico. Sí, si uno lo empieza a mirar a Videla, la Pantera Rosa por ahí, pero eso da humor, eso lo humaniza. Lo humaniza. Eso, claro. eso le pone en el lugar muy distante al sanguinario. Bueno, como haber festejado el gol en el Mundial, también lo humanizó. Fue un gesto de de mucho contacto con la alegría con popular. La argentinidad, por otra parte. Con la argentinidad, exactamente. Acá Martín Fernández me dice, lo hace tierno. Claro. ¿No? Ser la Pantera Rosa lo hace tierno. Sí, y festejar el Mundial, al mismo tiempo que lo festejábamos todos, absolutamente. tiene la característica de que es el único momento de euforia que yo por lo menos le he detectado a Videla. Por lo demás, siempre fue un frío hombre que le discutía a Marcela le decía de todo. Lo endilgaba a que ponga más pasión, a que, por ejemplo, con el tema del plan de Martínez de Oz, que fracasó en todos los objetivos que se puso, la inflación no bajó, la economía no creció, digo desde el propio discurso de ellos, ¿no? Ahora vamos a escuchar un último audio de Videla que es, yo creo, prototípico, porque parece la suma del cinismo total, pero es un poco la clave y la distinción que tuvo la dictadura argentina con respecto a otras dictaduras del mundo. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Este es el audio quizá más emblemático de Videla, ¿no? El que nos va a quedar a todos en la memoria. Y yo digo en la nota de hoy, que a mí me parece que cuando el tipo dice eso, cuando enuncia esa figura del desaparecido como una coartada en realidad, y después se lo confesó a Reato, digamos, tenían que hacer desaparecer los cuerpos para evitar, que eran la prueba del delito, para evitar hacerse cargo de lo que habían hecho. Primero te da el carácter moral de ese régimen que no podía, que mataba gente sabiendo que no eran autores de delitos, porque lo sabían, no era que creía que eran todos, que los 30.000 eran militantes combatientes. Ellos sabían perfectamente, cuando mataban a las monjas francesas, sabían que no eran combatientes, sabían que eran monjas. Lo que pasa es que tenían un grado de locura, un grado de maldad, un grado ideológico de maldad tan grande. Ahora, a mí haciendo como una especie de cuestión retrospectiva, me parece que cuando ellos hacen la coartada y inauguran la figura del desaparecido como coartada política para no tener que pagar nunca ante la justicia por los crímenes que estaban cometiendo, esa misma coartada termina siendo su propia trampa, porque el mismo castigo de infligirle a esta sociedad, multiplicado a los 30.000, multiplicado por cuánto,
el imponerles la pena de afrontar duelos que nunca hayan podido tener un final. Porque uno está acostumbrado, cuando se le muere a alguien, a sufrir, a hacer el duelo y a que después la vida sigue. Lo que hizo la dictadura de Videla con la figura de los desaparecidos fue inaugurar un tipo de dolor que no existe en otros países del mundo. Porque en otros países existió, por ejemplo, en España, existió, Argelia. en Argelia, ha existido, por supuesto, en otros países del mundo, pero es un tipo de dolor muy distinto al de una guerra. En una guerra se hacen duelos de otra manera. Acá, al haber impuesto este tipo de dolor inenarrable, ¿no?, que es el de no poder, de parte de miles y miles y miles de personas, de no poder haber cerrado nunca la historia, porque lo que hay que entender es que los familiares de los desaparecidos los siguieron esperando durante años, y muchos de ellos todavía en alguna parte de sí no tienen cerrada la puerta de esa vida que se fue, porque nunca los vieron, porque no saben dónde están los huesos, porque nunca les pudieron llevar una flor, porque no pueden llorarlos como muertos, porque se los acuerdan vivos. Entonces, esa coartada de la dictadura terminó siendo lo que originó, creo, en la Argentina, un volumen transgeneracional de dolor que nos ha hecho un país con una alta resistencia quiero decir, con una alta resistencia que se ha traducido a lo largo de los años en lo mejor que se puede traducir la resistencia, que es la organización. Y por eso creo además que la contracara de estos hombres aberrantes que sintetiza Videla han sido a lo largo de todos estos años las madres, las abuelas, los hijos, los hermanos y todos los que han llevado adelante los organismos de derechos humanos. Ayer me preguntaba, vos hablabas de esta cuestión transgeneracional, ¿no?, como sociedad. Y una de las primeras reflexiones al enterarme de la muerte de Videla, uno inmediatamente se traslada mentalmente a ese momento. Yo era chico, tenía 6, 7 años. Y lo difícil que a veces se hace contarle cómo se vivía, pero no cómo se vivía si vos sos un militante político, no cómo se vivía si estás siendo perseguido por la dictadura, cómo se vivía cuando no tenés nada de eso y solamente vas a la escuela y tenés 7 años. Es una cosa que Sergio, que es historiador, capaz después me lo puede explicar, cómo uno puede empezar a transmitir. Hoy por hoy, muchas generaciones, por suerte, no tienen cabal vivencia de lo que es vivir bajo una dictadura. En lo cotidiano, en lo natural. En lo que no se dice. En lo que no se dice. En lo que no se hace. Exactamente. Es la parte de la vida que no viviste. ¿Cómo le explico a mi hija, que hoy tiene 13 años, no, mirá, esto era así, así, así? Es muy, muy complejo, por suerte. Uh-huh. Y por otro lado, tenemos la obligación de no olvidarlo. ¿Ibas a decir algo, Cris? Sí, yo con lo que dice Abelardo quería contar una anécdota muy chiquita, porque yo tenía la misma edad que él, tenía 7 años. Nací en el 70 y hace poco me acordé de algo que me había olvidado durante mucho tiempo, y era que en ese momento pasaban en televisión avisos, se ve que eran del ejército, diciendo que habían desaparecido autos y daban los números de patente. Y yo me había obsesionado con anotar los números de patente, hablando de esto de lo siniestro. Y me pasaba horas en la puerta de mi casa, mirando los autos que pasaban, viendo si alguna de estas patentes... Claro, si alguna de estas patentes aparecía, hasta que finalmente me frustré, porque mi idea era que, bueno, que en algún momento iba a llamar a ese teléfono, iba a avisar que había visto un auto. O sea, yo me había convertido en un colaborador de la dictadura, digamos, un delator, digamos, y en ese sentido. O sea, estas son las zonas como del claroscuro y de lo siniestro que hablábamos, y que yo finalmente reconstruí hace pocos meses cuando me acordé, digamos, azarosamente de esto, ¿no? Estas son las cosas que, como dice él, que hay que reconstruir de los que no tuvimos familiares o gente que